Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 34. Dice así de la siguiente manera. ¿Todos? Lo vamos a leer. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo que vamos a aprender en esta oportunidad, en este estudio, en esta meditación es la deidad de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es deidad? ¿Qué significa deidad? Deidad se refiere a un ser divino. Hay muchas religiones en el mundo y muchas de esas religiones tienen su propia deidad, es decir, su propio Dios. Deidad es lo mismo que Dios. Se refiere a la divinidad o a la deidad. Muy bien. Ya estudiamos en los versículos 32, 33, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Una de las preguntas que surge en el versículo 34, que lo podría responder, es ¿por qué Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo? Y también por qué Jesús puede bautizar con fuego. Eso es lo que vimos la vez pasada. Hay dos tipos de bautismo. Juan, aquí el libro del libro del Evangelio, solamente menciona el bautismo con el Espíritu Santo. Pero si revisamos los otros evangelios como Mateo y Lucas, vemos que le añaden otro bautismo. Y decíamos que son totalmente diferentes. No se relacionan estos dos bautismos. Entonces vamos a repasar un poquito eso antes de entrar de lleno con lo que es la deidad de Cristo. En la mente judía, alguien que se hacía llamar hijo de Dios era una blasfemia para ellos, porque siendo un ser humano, se hacía igual a Dios. Pues no cabe esto en la mente humana realmente. ¿Cómo es que Dios, cómo es que un hombre puede hacerse Dios? Y esto es lo que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Cómo es que Jesús era hombre que nació y que vivía allá en Jerusalén, allá en Israel, y que estaba en medio de la gente, del pueblo, y que él era Dios hecho carne? Por eso no podían comprenderlos. Hasta el día de hoy, no, los judíos no aceptan eso. Algo que también podemos ver en el versículo 11, échenle un vistazo al versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? No lo recibieron. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa palabra nombre no se refiere solamente al nombre de Jesús, sino se refiere a su persona y obra. Es el nombre de Jesús. Todo lo que tiene que ver con la personalidad de Jesucristo. Y dice el texto que a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos
hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen. Aquellas personas que creen en Jesús reciben esta bendición de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay un asunto muy interesante, es que toda la humanidad, toda la gente, todos nosotros somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Pero la Biblia marca una diferencia en cuanto a hijos de Dios. Es ahí donde se pone interesante el asunto. Es que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y esencia. ¿Entienden eso? Naturaleza, esencia, o sea, su forma es plenamente Dios. Jesús no fue hecho hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios eternamente. Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Pero nosotros, dice el texto, que llegamos a ser, ¿cómo dice el texto? Se nos da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En cambio, con Jesucristo era hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio, breve, Belén, léalo con el micrófono. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de la eternidad. Jesús ya era Dios, Jesús ya era hijo de Dios. Entonces, para ser hecho hijo de Dios o para llegar a ser hijo de Dios es necesario creer en Jesucristo. Bien, la fe en la persona de Cristo. Eso es lo que vemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 11. Por eso viene el Espíritu Santo a vivir dentro del creyente, como lo estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan la vez pasada, no? Que Jesús hace qué? Bautiza a las personas que creen en Él. Es miren. Jesús bautiza con el Espíritu, les deposita el Espíritu Santo en aquellos que creen. Por eso llegan a ser hijos de Dios. ¿Dónde dice ese pasaje? Efesios, ¿se acuerdan? Efesios 1:13 y 14 también. Los creyentes pasan a ser propiedad de Dios. Decíamos que bautismo con el Espíritu Santo se refiere a la recepción del Espíritu Santo de cada persona que cree en Cristo. Y el bautismo con fuego, voy a explicar un poquito más esto. Decíamos que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo a los creyentes en este primer bautismo. Es así como Jesús bautiza con Espíritu Santo. El creyente recibe el Espíritu Santo. Romanos 5:5 también dice el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, también este bautismo alude a, en primer lugar, Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¿Hasta dónde leyeron? 15, ¿verdad? Ya leímos este pasaje. Ahí es donde llegó el Espíritu Santo
alude a esto, porque es ahí donde se cumple cómo Jesús bautiza con el Espíritu Santo a los creyentes o de manera colectiva a la iglesia. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en los creyentes. Vamos a ver un pasaje. ¿Tienen Romanos 8? Romanos 8:8. A ver, lean un versículo cada uno. Versículo 8, Marisela. Versículo 9, Evelyn. Y versículo 14, Nayel. Romanos 8:8. Ahí vamos a ver, o vamos a ver cómo dice este pasaje. A ver si para autenticar lo que estamos aquí enseñando. ¿Qué dice versículo 8? Y los que viven según la carne no pueden agradecer a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Le voy a explicar un poquito. El versículo 9 leíste, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne. Esta carne se refiere a la vida de naturaleza humana o pecaminosa también, sino según el Espíritu. O sea, el creyente, cuando una persona cree en Cristo, comienza a vivir su vida guiada, orientada por el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo ahí. Y dice, si es que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo, aquí dice Espíritu de Dios, se refiere a la misma persona del Espíritu de Dios. ¿Cómo dice ahí? El Espíritu Santo mora ¿en dónde? En vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Note la última parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Se dan cuenta? La persona que cree en Cristo viene a ser hijo de Dios. A ver, versículo 14. ¿Alguien lo puede leer? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿estos qué? Son hijos de Dios. O sea, comparte su naturaleza con nosotros. Por eso en el creyente tenemos dos naturalezas. ¿Entienden eso? Tenemos dos tipos de vida. La vida natural, física, y la vida espiritual. Podríamos ampliar más esto, pero vamos a avanzar. Entonces, por eso es que cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo, a eso se refiere, que el creyente recibe el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que hace Jesús es que bautiza con fuego. ¿Se acuerdan qué significa? Alude a... Esto no tiene nada que ver con el libro de los Hechos, como ya les expliqué hace ratito. Aquí fuego usa una metáfora. Metáfora. Esto está basado en lo que dice Mateo 3:11. Pero en Hechos 2 dice que cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar los que estaban ahí, se les dio lenguas repartidas como de fuego. Este fuego en Hechos 2 no tiene nada que ver con el fuego que menciona Mateo 3:11 y 12.
Aquí en Hechos 2, versículo 3, dice como de fuego. Es un símil. Está haciendo una comparación. Y un símil es un lenguaje figurado. Tiene que ver una comparación de características. Bueno, esto ya lo explicamos en el video anterior. Decíamos que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, señálala, lo voy a poner aquí, salvación. Todo lo que tiene que ver con salvación. Y Jesús bautiza con fuego, señálala, condenación. ¿Por qué Jesús puede llevar a cabo esto? Y muchas otras cosas más que puede hacer. ¿Qué dice el versículo 34? Y note cómo Juan, el que escribe este libro, y yo le vi, dice, bueno, aquí está refiriéndose a Juan el Bautista, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Si relacionamos estos textos desde el versículo 32 al 34, hay una relación. Juan sigue dando testimonio acerca de Jesús. El que puede hacer estas cosas es Jesús, que es Dios. Vamos a poner aquí, Jesús es Dios. Por eso puede llevar a cabo para hacer esto. Por eso para mí es importante comprender el concepto o el significado de estos dos bautismos. Y también porque hay muchos que no creen de esta manera, lo relacionan. Como les decía hace rato, hay unos que piensan que Jesús bautiza con el fuego del Espíritu Santo a los creyentes. Lo voy a decir de esta manera. Algunos creyentes piensan que Jesús bautiza al creyente con fuego. Esa es una idea errónea. Algunos piensan que Jesús bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Eso tampoco existe. Es una idea construida y lamentablemente muchas personas creen en diferentes iglesias. Porque el significado correcto del bautismo de fuego es la condenación eterna, el juicio eterno. Entonces, es interesante entender esos dos tipos de bautismo, porque Jesús es el que los hace. Ahora vamos a ver un poco en la deidad de Cristo. Los teólogos le llaman la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios Hijo, ¿ok? Jesús es Dios Hijo. ¿Se acuerdan la vez pasada? En la deidad, en la divinidad, hay tres personas. Primero está Él, Dios Padre. Después está Dios Hijo. Y después está Dios Espíritu Santo. Matemáticamente, podríamos asumir que aquí habla de tres dioses. Uno, dos, tres dioses. Pero no sucede así con la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué los tres son un solo Dios? ¿Saben por qué? Porque son coiguales. Coiguales en esencia y
naturaleza. Son coiguales en esencia y en naturaleza. Tienen los mismos atributos. Tienen las mismas características. La diferencia de estas tres personas está en, ¿saben dónde? Lo voy a poner aquí. Funciones. ¿Sí? Los tres tienen la misma esencia. Hay muchos pasajes que pudiéramos leer. Naturaleza. La diferencia que podemos ver en la Biblia es que cada uno de las tres personas tienen diferentes funciones. Una cosa es lo que hace el Padre y una cosa es lo que hace el Hijo y otra cosa es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que no son tres dioses diferentes. Porque si fueran tres dioses diferentes, entonces cada quien tendría su propia voluntad y hacer como quiere. En la Biblia no sucede eso. Por ejemplo, ¿no? Dios envía a su Hijo a este mundo. Y el Hijo vino a este mundo en obediencia a su Dios Padre. Y una vez que murió en la cruz, terminó su obra, ascendió a los cielos nuevamente. Y la Biblia dice que descendió el Espíritu Santo y está en la tierra ahora. La única persona que se encarnó, que tiene naturaleza humana, es Dios Hijo. Es la única persona que tiene carne y hueso. Ahora ya glorificado en los cielos, ¿verdad? Pero mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo igual como nosotros. El Padre no tiene naturaleza humana. El Hijo no tiene naturaleza humana. Por eso el versículo 14 habla de eso. El verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios hombre. En una plática estaban hablando si vamos a ver los tres allá en el cielo. La Biblia no lo dice. Pero en mi parecer, en lo que yo entiendo, la única persona que vamos a ver en el cielo y en la eternidad es el que se hizo hombre. Hay una persona en los cielos que sí lo vamos a contemplar con nuestros ojos. Quizás al Dios Padre, ¿no? Porque Dios habita en luz inaccesible. Nadie lo puede ver. Es lo que dice, ¿dónde? ¿El versículo 18? Sí, versículo 18. Ahí es lo que explica. Esto ya lo explicamos en los videos anteriores. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es invisible. Dios es inmortal. Pero Jesucristo, siendo eterno, se hizo mortal. Siendo divino, se hizo humano. Siendo inmortal, se hizo mortal. Se hizo carne. Esta es la deidad del Hijo. Podríamos ampliar mucho. Jesús es Hijo eterno. Él no llegó a ser Hijo cuando vino a esta tierra como algunos creen. Por ejemplo, los testigos, esto es lo que creen. Ellos dicen, sí, Jesús es Dios, pero es un Dios chiquito, dicen. Es un Dios menor. Es más, le agregan una preposición en el versículo 1 de Juan 1:1, que no es correcto.
No, Jesús es plenamente Dios. Cuando hablamos de Dios Padre, Dios es eterno. Por ejemplo, le voy a escribir aquí las características o los atributos. Por ejemplo, eterno. Dios Padre también es eterno. El Hijo también es eterno. Poderoso o todopoderoso, como hemos visto. Omnipotente. En cuanto a poderoso o todopoderoso. El Padre también es todopoderoso. El Hijo también. El Espíritu Santo también. En cuanto a ser el creador, Dios es Dios creador. En la Biblia encontramos que Dios Padre es creador, Dios Hijo es creador y Dios Espíritu Santo también es creador. Podríamos también leer varios pasajes donde hablan de esos. Cuando trabajan juntos, Dios trabaja de manera unida. Hay una unidad en estas tres que trabajan, es ahí donde vemos las funciones, cada quien hace su función, cada quien hace su trabajo para la salvación del hombre. Dios salva al pecador. ¿Qué dice el Hijo? El Padre dice, yo te envío a la tierra. Ve a morir por los pecadores. ¿Qué dice el Hijo? Yo voy a morir por los pecadores. ¿Y qué hace el Espíritu Santo el día de hoy? Dice que convence al mundo de su pecado para que crean en Jesucristo. O sea, los tres trabajan juntos. Por eso es que son un solo Dios. Podemos hablar de su amor, podemos hablar de su misericordia. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, vamos a poner aquí también misericordia. Dios Padre tuvo misericordia de nosotros. En Romanos también 8 habla de eso, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Eso se llama misericordia. El Hijo también, la misma misericordia. El Espíritu Santo también. En algunos lugares, en algunas personas, es difícil para ellos creer la deidad de Cristo. A mí me costó entender. Escuchábamos programas con mi primo Elías. Escuchábamos programas de debates acerca de la Trinidad contra otros creyentes que creen en la unicidad. Entonces me costó entender, me confundía. Yo no podía captar esto. Pasé muchas horas para poder comprender la Trinidad, que realmente nadie lo puede comprender. Solo lo que está en la palabra de Dios, la que está revelado, es lo que podemos apreciar. Y puedo decirles con toda seguridad, puedo estar equivocado, pero lo que yo he encontrado en la palabra de Dios es esto. Creemos en un Dios trino. Para terminar, Romanos 9:5. ¿Quién quiere leer Romanos 9:5? Ahí claramente dice, mejor léalo, a ver. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. La última frase que dice, Amén. la mitad del versículo. El cual es que, de los cuales vino Cristo, está hablando de la descendencia de Abraham, descendencia donde vino Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿El cual es qué? Dios. Es lo que dice el texto, ¿no? O sea que yo no estoy inventando esto. El cual
es Dios. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Sobre todas las cosas. Está por encima de todas las cosas. Y dice, bendito por los siglos. Jesucristo es bendito por los siglos. Esta es una expresión de alabanza. Esta es una expresión de adoración. Cuando decimos, bendito Señor, bendito Padre, estamos reconociendo que Él es bendito. Bendito es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, es un Dios que hace el bien para nosotros. En la asamblea creemos que Jesús es Dios. Y nosotros adoramos a Cristo, no de manera directa, ustedes lo han escuchado en las oraciones, que ese momento cuando entramos a adorar al Señor antes de partir el pan. Adoramos a quien nos dirigimos al Padre, dándole gracias a su Hijo bendito. Y nosotros al adorar al Padre, adoramos al Hijo. Cuando nosotros exaltamos al Hijo, al mismo tiempo exaltamos al Padre. Nos dirigimos al Padre mediante el Hijo, porque tienen una sola esencia, son un solo Dios. Cuando Dios recibe adoración, lo recibe a través de su Hijo, y el Espíritu Santo está en los creyentes para orientar esa adoración que sube al Dios Padre. Ambos reciben esa adoración. Las oraciones y acciones de gracias se dirigen hacia o a la persona del Padre. En cuanto a esto, ninguno de los tres es mayor que uno, aunque hay un texto que dice que Dios Padre es mayor. Pero en cuanto a esencia y naturalezas, ambos, las tres personas, son coiguales. Entonces, muy pocas veces nosotros nos dirigimos directamente al Hijo. Incluso cuando oramos, oramos hacia el Padre por medio del Hijo. Porque así funciona, así es como la Biblia nos muestra. Nunca nos dirigimos solo al Hijo, como omitiendo al Padre. Se puede hacer, uno puede orar, Señor Jesús, te doy gracias. Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, te alabo. Se puede, pero la manera correcta es, Padre, te alabo por medio de Cristo. No se omite al Padre. Entonces la forma más clara es como lo que nos dice la Biblia. Bien, vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Oh Dios eterno, oh Padre celestial, te damos gracias por tu Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, por haber creído en tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por tu palabra que estamos estudiando.